En la actualidad, como colombianos, nos vemos afectados por una pandemia que ocupa los principales titulares de las noticias. Pero hay otras pandemias silenciosas que están acabando con muchas vidas colombianas, entre ellos los siniestros viales. Acabamos el 2021, el año más mortífero del siglo XXI, y vamos en la cuarta semana de enero y ya nos pronostican muchísimos siniestros viales que acabarán con muchas vidas en nuestro país. Esta semana, uno de los colombianos más queridos por nuestro país, el deportista, el ciclista que lleva la bandera en lo más alto de nuestro país, Egan Bernal, fue víctima de un siniestro vial. Es por esto que está con nosotros Mari Botajicio, quien es líder y promotora en temas de seguridad vial en Colombia y en América Latina, y también nuestra directora general de la Fundación Liga contra la Violencia Vial, quien nos aterrizará sobre esta problemática, nos contará más detalles y qué es lo que realmente está pasando en nuestro país. Mari, bienvenida. Y empecemos con esa pregunta que tienen muchos ciudadanos que están ahorita desde su celular, desde su computador, que van día a día en las calles. Ya sabemos en qué estamos fallando los colombianos. ¿Qué está pasando en nuestro país con la seguridad vial? Sí, Jason, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los colombianos es que nos está fallando la inteligencia colectiva. De alguna manera, nuestras ciudades fueron diseñadas para el vehículo y en algún momento nos hemos convencido y casi que interiorizado que morirse por moverse es natural. Y uno de los grandes problemas del país es haber naturalizado las muertes en el tránsito. ¿Qué podemos hacer? Porque sabemos que un siniestro vial lleva a otras violencias. ¿Qué podemos hacer para pacificar las vías de nuestro país? Me encanta esa palabra, pacificar, y siempre digo pacificar, que viene del latín pacificar, y es hacer la paz en las vías. Y hacer la paz en las vías porque realmente hemos convertido las carreteras y vías del país en campos de guerra, donde mueren niños, donde mueren hombres jóvenes, donde quedan viudas, donde quedan huérfanos, y sin embargo en nuestra sociedad eso no suscita digamos una indignación o una movilización ciudadana. Mira, Jason, yo tengo la plena certitud que a ninguno de nuestros mandatarios, ni al presidente Uribe, ni al presidente Santos, ni al presidente Samper, ni al hoy presidente Iván Duque, o que a alguno de nuestros ministros realmente no le importe que la gente se esté matando en las carreteras. Pero sí tenemos un problema gravísimo, y es el enfoque, es el abordaje que nosotros le estamos dando a esta otra pandemia, que recordemos es la segunda causa de muerte violenta en el país, por encima de todas las otras causas, excepto el homicidio, y que se ha convertido también en causa de muerte de nuestros niños, en primera causa de muerte de nuestros niños entre los 5 y los 14 años. Entonces yo creo que aquí hay un error muy grande, y es que el mismo ciudadano no está adhiriendo. La vacuna ya está inventada, es un problema que está diagnosticado y sobrediagnosticado. Conocemos cuáles son las medidas para frenar su ocurrencia. Hemos tenido experiencias locales, Bogotá, Barranquilla, el mismo Medellín, que nos dan fe de que hay medidas que realmente son efectivas para yugular este flagelo, pero son medidas que de alguna manera no gozan de esa adherencia ciudadana y terminan nuestros decisores políticos pues no tomándolas para caerle bien al resto de la población. Pero resulta que esa indulgencia con la que todos estamos, con esa indulgencia y esa epidemia, esa forma de violencia con la que todos estamos conectando, nos está matando, y nos está matando sobre todo a la base de la sociedad. Entonces, mientras el ciudadano no adhiera, mientras no tengamos como esa despertar de esa conciencia colectiva de que nos estamos matando en las vías, que conocemos cuáles son las medidas porque la vacuna ya está inventada y sabemos que es eficaz, vamos a seguir levantando muertos, vamos a seguir contando muertos en las vías.
Con eso que tú dices tocas un tema muy importante, y es qué decirle a los ciudadanos para no normalizar las muertes en las vías. Mire, acá hay un elemento clave que se llama la voluntad política. Solo en el momento en que haya realmente un líder de este país que es Colombia, y que se atreva realmente a decir, mire, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a fortalecer todas las partes del sistema, todos los componentes de nuestro sistema vial, vamos a fortalecer la infraestructura, vamos a fortalecer la seguridad de los vehículos, vamos a fortalecer las conductas de riesgo. Cuando digo fortalecer las conductas de riesgo, es que vamos a controlar a aquellos que están generando conductas temerarias y que ponen en riesgo a los grandes colectivos. En ese momento, cuando haya esa verdadera voluntad política de trabajar en todos los componentes del sistema sin tener miedo a que los motociclistas salgan y digan no, a que no tengan miedo que el transporte de carga salga y diga no, a que no tengan miedo a que los domiciliarios en moto digan no. En ese momento, Colombia habrá cambiado la historia de la seguridad vial. Pero eso, para que esa persona salga, no sé de dónde, pero para que esa voluntad política se dé, el ciudadano tiene que empezar a adherir, a entender que nuestros decisores políticos muchas veces tienen que tomar decisiones que parecieran antipopulares, disminuir velocidad, exigir mayores estándares de seguridad vehicular, pacificar las vías, mejorar la infraestructura e incluso hacer segregación de tráfico, controlar esas conductas de riesgo. En ese momento, en el momento en que el ciudadano adhiera, en ese momento vamos a hacer esa transformación social para no tener que estar contando muertos y lesionados en las vías del país. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos reporta que en el último año 471 ciclistas perdieron su vida en las vías colombianas. Esta semana, y nos tiene reunidos este tema acá, es nuestro colombiano Egan Bernal, quien en sus entrenamientos sufrió un siniestro vial, y los principales medios de comunicación han acaparado esta noticia por todo lo que sufrió nuestro deportista, nuestro ciclista. También recordemos al niño que murió el año pasado, Julián Esteban González, que también era fiel seguidor de Egan Bernal. ¿Qué fue lo que realmente pasó con nuestro colombiano, con nuestro deportista en este siniestro vial, Mari? Mire, yo creo que hay algo, y eso es importante, algo que está fallando en la sociedad, en nuestra sociedad, y algo que se supone que una sociedad comparte, la caracteriza los valores que comparte. Yo me niego a creer que en Colombia compartimos el valor de la muerte en las vías, pero sí tengo que decir que hemos sido muy frívolos con este tema y que en general, mire, recordemos que hace unos años dejamos calcinar a 33 muchachitos, 33 niños en Fundación Magdalena, y que hace un poco más de una década fueron los niños del Agustiniano, y eso no sirvió para transformar nuestra aproximación de la seguridad vial. Recordemos que hasta el Papa salió y dio un mensaje por los niños de Fundación Magdalena, y yo sé que a todos nos dolió, pero pareciera que ese dolor que compartimos, que ese dolor que hoy nos une, ese dolor nacional que todos tenemos por el mal llamado accidente de tránsito de Egan Bernal, yo creo que es genuino, pero a veces pareciera como un mar con 1 milímetro de profundidad. Entonces acá hay una cosa que es mucho más compleja, y es entender que las vías del país no son seguras, que las vías del país son campos de guerra, y nos lo acaba de demostrar el suceso tan dramático y tan lamentable y también tan infame
en el que nuestro campeón, nuestro orgullo nacional, tuvo que por algún momento debatirse entre la vida y la muerte, y que hoy no sabemos cómo, en qué condiciones se va a recuperar. Pero Egan Bernal somos 50 millones de colombianos y es clarísimo que le fallamos a Egan Bernal, pero le estamos fallando a toda una sociedad. ¿Por qué? Porque si él, siendo la estrella mundial que es, siendo el héroe y el campeón que tanta gloria y tanto orgullo nos causa, no fuimos capaces de protegerlo a él, nadie está a salvo en las vías del país. Y ese es el debate que hay que dar en torno a este lamentable, y repito, prevenible, pero también infame, mal llamado accidente de tránsito. Las vías del país no son seguras y ese es el debate que hoy tenemos que dar, porque yo estoy segura que ningún mandatario quiere que se le mate la gente en las vías, ningún mandatario quiere levantar muertos de las carreteras y lesionados, tampoco ningún ministro, estoy segura de eso, pero también estoy segura que el colombiano corriente no quiere salir a matar y a matarse, y sin embargo es lo que está ocurriendo en las vías del país, y por eso se requiere una persona, un gobernante, un líder que realmente nos muestre cuál es el camino que tenemos que tomar para no seguir padeciendo esta forma de violencia. Este 2022 es un año importante para nuestro país a nivel de decisión, a nivel de elegir esas personas que nos representarán en las diferentes instancias donde se toman las grandes decisiones. Mari, ¿a quién debemos exigirle? ¿A quién nos quejamos? ¿Qué debemos hacer para que realmente el gobierno tome conciencia acerca de esta problemática que está acabando con muchas vidas en Colombia? Ahí vuelvo y repito, o sea, nosotros sí necesitamos esa voluntad política, pero la fórmula, la ecuación de éxito es voluntad política, adherencia ciudadana. Mientras esta fórmula no se dé, mientras no haya realmente, mientras nuestros decisores no se quiten, no se sacudan el miedo de formular medidas de política pública que no son populares, pero que pueden salvar vidas, en esa medida nosotros vamos a avanzar y vamos a lograr una política coherente, porque es que mire que la misma norma es totalmente anticoherente. Solo para precisar voy a precisar con ejemplos. Por un lado, por ejemplo, la norma, en el caso de Egan Bernal, dice no, la berma, entonces se le da un uso a la berma, que son semovientes, que son peatones, pero que también dice, que podría en teoría funcionar como una banda o un área de emergencia. Pero por el otro lado, entonces nos dice otra norma, no, los buses de transporte intermunicipal tienen que estar, pueden dejar gente en las vías del país, pero tienen que estar claramente demarcadas por los alcaldes. Pero también la misma norma dice, no, y eso es en los terminales. Entonces realmente la norma termina siendo tan confusa, tan ambigua y muchas veces tan lejana de la realidad. Y obviamente pues cuando es lejana de la realidad nadie la respeta, que se vuelve un papel más, y no hay nada peor que una norma que no se respeta. Tenemos por ejemplo el caso de la Corte Constitucional, ¿cierto? La sentencia que le puso de alguna manera fin a los sistemas automáticos de control sanción, y uno dice, venga, pero aquí no hubo gente, no había un líder que se sentara con la sala de consulta, o no había un pool de abogados que dijera, bueno, esto lo vamos a enmendar, y entonces el país lleva casi 2 años en la anarquía total, donde la gente puede adoptar velocidades hasta de 180 kilómetros por hora o de 300, como las vimos con el vehículo en plena pandemia, el McLaren. Entonces hay un tema de mucha coherencia. Por ejemplo,
en el peaje este que va de Manizales a Pereira, Tarapacá. Entonces ahí acabamos de ver lo que sucedió en el túnel de la línea. Y en el túnel de la línea, en lugar de concentrarnos como país en cómo podemos implementar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, sabiendo la dificultad de la infraestructura y del terreno que esto supone, pues en Tarapacá, ¿qué hicimos? Quitamos la rampa de aceleración que estaba. Entonces es todo el mundo tirando por su lado, en sus intereses, en lo que cree que se debe hacer y no mirando hacia el mismo horizonte, que es ese propósito nacional que nos debe unir, y es que morirnos por movernos no puede ser el precio que paguemos por nuestros desplazamientos. Y repito, la fórmula, la ecuación matemática es adherencia ciudadana y voluntad política, pero se requiere de coraje, se requiere de decisiones valientes, no para complacer al ciudadano, sino para proteger su vida y su integridad física. Recordemos que el ciudadano no quiere ser educado, el ciudadano quiso haber sido educado, y es a través de esas medidas que sabemos que son efectivas porque es que están probadas, solo si entendemos que podemos y que debemos trabajar todos estos componentes del sistema vial, la infraestructura, la seguridad de los vehículos, las conductas seguras, las velocidades adaptadas. Solo si entendemos que es por ahí, vamos realmente a tener una nueva oportunidad, que yo no estoy segura que tengamos una tercera, una nueva oportunidad en esta nueva década de acción, porque recordemos que la anterior fracasamos. Y fracasamos todos, y solo si entendemos eso vamos a poder aprovechar esta nueva oportunidad que tenemos antes de que en cada familia, en cada hogar colombiano tengan que prender una vela en nombre de uno de sus miembros que no está, porque llevamos el luto de un muerto por siniestro vial. Mari, para terminar, y lo estás nombrando en esto que terminas con la respuesta anterior, ¿qué decirle a esas víctimas de siniestros viales? ¿Cuál es ese mensaje tuyo después de estos 15 años de lucha que llevas trabajando por este tema? De lucha y de fracaso, porque esto es un tema que ha generado mucha frustración, pero a las víctimas yo tengo que decirles que nosotros que hemos sido víctimas, nosotros que hemos padecido el dolor de esa ausencia o el dolor de una lesión discapacitante de por vida, el drama de una lesión discapacitante de por vida, tenemos el deber irrenunciable de trabajar porque a otros no les pase. Clarísimamente, quienes hemos perdido a un ser querido no lo vamos a volver, no vamos a lograr con nuestras acciones y con nuestra abogacía lograr que vuelva, pero sí moralmente, éticamente, tenemos el deber irrenunciable de trabajar porque a otros no les pase. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, espacio, sobre todo contextualizarnos, informarnos sobre esta pandemia silenciosa que acaba con tantas vidas en las vías de nuestro país. A todos ustedes los invitamos a que nos sigan, a que nos recomienden, a que compartan este video, sobre todo que se suscriban en nuestro canal y por supuesto se pregunten ¿y la seguridad qué? Y hagan sus comentarios con el numeral exige un carro más seguro. Hasta una próxima oportunidad.